Comienza la fase de grupos de Copa Libertadores, donde se vendrán 6 fechas en las que los 32 clubes dejan todo para avanzar a octavos de final. Analizamos los 8 grupos de la Copa y usamos el simulador de resultados para saber quiénes son los favoritos para pasar en cada uno. El grupo A tiene como cabeza de serie al último campeón de la Copa, Botafogo. El Fogao llega al torneo tras el mejor año de su historia, donde ganó la Libertadores y el campeonato local, pero su equipo está muy debilitado, ya que vendieron a figuras como Thiago Almada y Luis Enrique al Lyon, equipo del mismo grupo empresarial. Su comienzo de año a nivel deportivo fue pésimo, terminando noveno en el campeonato carioca y cayendo en la Recopa ante Racing. El segundo preclasificado es Estudiantes de La Plata, equipo que quiere recuperar su nivel tras terminar último en la fase de grupos de 2024. Los pinchas han hecho importantes fichajes como Cristian Medina de Boca con los fondos del inversor Foster Gillett. Hasta el momento solo perdió 1 de 10 partidos en el torneo local, un buen comienzo. Otro de los equipos es Universidad de Chile, que clasificó como subcampeón de la Liga Chilena. El equipo azul no juega la fase de grupos de Copa desde la edición del 2018 y el año pasado ni siquiera estuvo en competencias sudamericanas. El club apuesta por la experiencia de jugadores como Charles Aranguis y también fichajes de esta temporada como Lucas Di Llorio, que viene del Paranaense. El último equipo del grupo es el Carabobo de Venezuela. En la última temporada no pudo pasar a la fase preliminar de la Copa Sudamericana y esta será su primera participación en fase de grupos, ya que siempre quedó eliminado en fase previa. Su objetivo es tratar de romper la mala racha de equipos venezolanos que llevan 8 campañas sin que uno supere la fase de grupos. Este año está en el 4º lugar del torneo local. Este grupo tiene 2 claros favoritos: Botafogo, que suma un 86% de chances de pasar, y Estudiantes, que promedia un 76% de probabilidades. Más bajo queda U de Chile con 35%, perjudicado por sus pocas participaciones recientes, y último está el Carabobo, con solo 3% de chances de pasar, el promedio más bajo de cualquier equipo en la fase de grupos. El grupo B será uno de los más parejos de toda la Copa, ya que es el único que tiene a 4 clubes que alguna vez fueron finalistas del torneo. Es también el grupo monumental, ya que 3 de los 4 equipos jugarán en estadios con este nombre. El cabeza de serie será River Plate. El millonario tuvo una buena actuación el año pasado, llegando a semifinales, pero quedó con la deuda de jugar la final en su propia cancha. Es uno de los clubes que más invirtió en este mercado de pases, con fichajes como Sebastián Driussi y Kevin Castaño. Su rendimiento ha sido bajo para sus estándares, ya que solo ganó 5 de los primeros 10 partidos, aunque está cerca de la punta en el torneo local. El siguiente club es Independiente del Valle. El matagigantes ecuatoriano buscará mejorar su rendimiento de la edición anterior, donde quedó fuera en fase de grupos. A pesar de su buen rendimiento en Sudamericana, no se destaca en la Libertadores desde que llegó a la final en 2016. Solo llegó a octavos de final en una de sus últimas 5 presentaciones. En este 2025, solo ha ganado uno de sus primeros 5 partidos en la liga local, un dato que preocupa. Otro de los históricos de este grupo es Universitario de Perú. El club crema llega como campeón de la liga peruana, pero no ha tenido buenos resultados en la Libertadores, ya que quedó último en su grupo en 2024. Busca volver a ser protagonista en el torneo, ya que solo clasificó a octavos en una de sus 12 participaciones desde el año 2000. En el torneo peruano, comenzó sin perder en sus primeros 4 partidos, pero aún no ha enfrentado a equipos fuertes. El último es Barcelona de Guayaquil, que clasificó a través de la fase previa, dejando afuera al poderoso Corinthians. No pudo superar la fase de grupos en los últimos 2 años, pero ha llegado 2 veces a semifinales en las últimas 10 ediciones, el mejor rendimiento de cualquier club que no sea Argentina o Brasil. Además de la fase previa, su rendimiento en el torneo local es excelente, siendo líder tras 5 fechas. Todos también estarán pendientes a qué outfit se pondrá el técnico Segundo Castillo en cada partido. Este es uno de los grupos más parejos. River tiene una ventaja con 79% de probabilidades de pasar. Lo sigue Barcelona con 55%, ahí cerca está Independiente del Valle con 51%, y último queda Universitario, más alejado con 15% de chances de llegar a octavos. El grupo C está liderado por Flamengo. El equipo dirigido por Felipe Luis llega con la presión de ganar tras quedar fuera en cuartos de final en 2024. A nivel futbolístico tuvo un buen inicio de año, ganando el campeonato carioca ante Fluminense, y como siempre es favorito a ganar la Libertadores por su enorme presupuesto, aunque este año no ha realizado grandes fichajes como en temporadas anteriores. Otro de los favoritos del grupo es Liga de Quito, que tuvo una decepcionante participación en 2024, quedando fuera en fase de grupos a pesar de ser campeón del anterior sudamericano. Liga llega como el campeón de la Liga Ecuatoriana y sueña con repetir el título, así como ganó en el 2008.
Su esperanza de gol es el paraguayo Alex Arce, quien anotó 26 goles por liga, pero solo convirtió 1 en las primeras 5 fechas del 2025. El tercer equipo será Deportivo Táchira, que es el campeón de la liga venezolana. Es el equipo de menor valor de plantel que sigue en competencia, apenas 6,7 millones de euros, 30 veces menos que el valor del plantel de Flamengo. El año pasado quedó fuera en fase de grupos apenas sumando un punto. Su objetivo es al menos clasificar a la Copa Sudamericana como tercero, así como lo hizo en 2021 y 2022. En la liga venezolana está en segundo puesto tras 8 fechas. El último equipo del grupo C es Central Córdoba, uno de los debutantes de la Copa. El club ganó la Copa Argentina, su primer título a nivel nacional, y sorprendió a todo el país ocupando este cupo. Comenzó bien el año con 5 triunfos en sus primeros 10 partidos, y tiene a Leonardo Heredia como su máximo goleador con 4 tantos. Este grupo está dominado por los históricos, con el Flamengo sumando un 98% de chances de pasar, el porcentaje más alto de la fase de grupos, seguido por un 81% para Liga de Quito, el porcentaje más alto para el segundo. Mucho más atrás queda Central Córdoba con 12% y último está Táchira con 9% de chances. El grupo D es otro de los grupos parejos, con varios equipos con chances de clasificar. El cabeza de serie es el Sao Paulo. El equipo tricolor tuvo una buena actuación en 2024, llegando hasta cuartos de final y fue eliminado por penales ante Botafogo. En 2025 los dirigidos por Luis Zubeldía llegaron hasta semifinales del campeonato paulista. Este año su gran fichaje es Oscar, quien vuelve a Brasil tras años en el fútbol chino. Otro equipo que peleará un puesto es Libertad de Paraguay. El Gumarelo fue uno de los campeones paraguayos, pero no tuvo el rendimiento que se esperaba en Copa, quedando fuera en fase de grupos. Este año comenzó de gran manera el torneo local, sacando una enorme ventaja con solo 10 fechas. Como siempre apuesta a la experiencia, ya que su dupla de ataque suma 84 años de edad y su principal fichaje del año fue el uruguayo Martín Cáceres de 37 años. El tercer equipo del grupo es Talleres de Córdoba. El equipo cordobés se ha convertido en protagonista de la Copa en los últimos años, superando la fase de grupos tanto en 2022 como 2024, llegando hasta octavos de final en la última edición. Tuvo un mal comienzo de temporada, ganando 1 de 10 partidos en la liga local, pero ganó la Supercopa Internacional ante River en Asunción. Su apuesta en el mercado fue el extremo brasileño Rick, quien costó más de 5 millones de euros. El último integrante del grupo es Alianza Lima. El equipo peruano fue la revelación de la fase previa, eliminando a Boca Juniors en una de las grandes sorpresas de la historia de la Libertadores. Alianza ganó 3 partidos en la fase previa, más que los últimos 12 años de Copa juntos, por lo que su rendimiento es histórico. Su figura en el ataque es Hernán Barcos, quien es el goleador de la Copa tras la fase previa con 4 tantos. Además de esto, también ganó 4 de sus 5 partidos jugados por la Liga Peruana. Este también es un grupo parejo, con Sao Paulo sumando un 67% de chances de pasar, lo sigue Talleres con 59%, luego está Libertad con 55% y último queda Alianza Lima, hundido por sus pésimas actuaciones pasadas con un 19%. En el grupo E, el cabeza de serie es Racing de Avellaneda, que clasificó como campeón de la Copa Sudamericana. Racing ya ganó un título este año, levantando la Recopa donde derrotó al Flamengo. La academia siempre ha superado la fase de grupos desde el año 1967, en 12 ediciones que participó, una racha que buscarán continuar, esta vez bajo el mando del ídolo del club Gustavo Costas. Su rendimiento en el torneo local no ha sido tan bueno, perdiendo 5 de 10 partidos. El segundo equipo es Colo-Colo de Chile. El cacique tuvo una de sus mejores actuaciones después de mucho tiempo en 2024, llegando hasta cuartos de final, siendo el primer equipo chileno después de 6 años en llegar a esta instancia. Fue el equipo campeón del torneo de Chile, aunque su inicio de campaña en 2025 no ha sido bueno. El plantel tiene 2 bajas importantes tras las ventas de Carlos Palacios y Maximiliano Falcón. El siguiente lugar es para el Fortaleza de Brasil, que culminó cuarto en el Brasileirao. El Club del Norte fue finalista de la Copa Sudamericana en 2023 y buscará tener un mejor rendimiento en su tercera participación por la Copa. El equipo no empezó bien el 2025 debido a que perdió la final del torneo cearense, además que no hizo muchas contrataciones, solo gastando unos 2 millones de euros en el mercado de pases. El último equipo es el Atlético Bucaramanga de Colombia. Los Leopardos fueron campeones de la Apertura 2024, pero su inicio de temporada en 2025 es pésimo, ganando solo 2 de sus primeros 10 partidos, al punto que echaron a su técnico Gustavo Florentín antes del sorteo. En esta campaña han fichado a varios jugadores libres, entre ellos el extremo John Vázquez. Este grupo tiene 3 equipos que pelearán en los cálculos. Primero Racing con 72% de probabilidades, seguido por Fortaleza con 63%.
luego está Colo Colo con un 57%, mientras que Bucaramanga apenas suma un 8% de chances. El grupo F es uno con varios históricos, siendo uno de los grupos con múltiples campeones de Copa enfrentándose entre sí. También es el grupo de los nacionales. El cabeza de serie es Nacional de Uruguay, que clasificó como el segundo mejor equipo de la Liga Uruguaya. El Bolso llegó hasta octavos de final en 2024 y busca acercarse a un título que no gana desde hace casi 40 años. Será importante el trabajo de Nicolás Diente López en la delantera, quien ya es el goleador del equipo con 4 tantos en Liga en 2025. Tiene como acompañante al veterano chileno Eduardo Vargas. Uno de los desafíos será reemplazar a varias figuras que fueron vendidas, entre ellas Lucas Sanabria y Bruno Damiani. Uno de sus rivales será casi un vecino, el Inter de Porto Alegre, que terminó quinto en el Brasileirao. El equipo colorado lleva 8 ediciones consecutivas de Libertadores, pasando la fase de grupos, algo que lo convierte en favorito por avanzar. Este año comenzó de buena manera ganando el campeonato gaúcho con el ecuatoriano Ener Valencia como una de sus máximas figuras. El siguiente equipo en el grupo es otro nacional, el Atlético Nacional de Colombia, clasificado como campeón del torneo finalización del país. Desde su triunfo en la edición del 2016, sus participaciones en Copa han sido decepcionantes, quedando fuera en fase previa 3 veces, incluyendo su eliminación en 2024 y llegando solo 2 veces a octavos de final. En el ataque buscarán un buen rendimiento del siempre talentoso pero poco constante Edwin Cardona y Marino Inestrosa, su apuesta en el mercado de pases, quien fue convocado a la selección de Colombia. Está como líder del torneo colombiano tras 10 fechas, teniendo un buen comienzo. Por último está el Bahía, que clasificó a través de la fase previa, siendo el equipo brasileño que alcanzó el último cupo. El club se volvió una potencia económica tras unirse al Citigroup, con la valuación de su plantel superando los 90 millones de euros, casi al mismo nivel que el Inter. Esto permitió que vuelvan a clasificar a la Copa tras 36 años. El equipo ganó el campeonato baiano y domina en la Copa do Nordeste, por lo que llega en un buen nivel futbolístico. Este también es un grupo parejo, con Inter como líder con 71% de probabilidades, seguido por Nacional con 54%, luego está Bahía con 42% y último Atlético Nacional con 33%, el porcentaje más alto del último del grupo. El grupo G es casi uno repetido de la edición del 2023. El cabeza de serie de este grupo es el Palmeiras. El equipo verde es el que más gastó en este mercado de pases, comprando jugadores por más de 70 millones de euros, entre ellos Vitor Roque, quien vuelve del fútbol europeo a los 20 años, y Paulinho, la figura del Atlético Mineiro. Es la apuesta del club tras quedar fuera en octavos de final en la última campaña, y ahora busca repetir sus títulos de 2020 y 2021 entre los más recientes. Ya llegó a la final del torneo paulista este año y espera ganar el Brasileirao también. El siguiente equipo es el Bolívar. El equipo celeste sorprendió el año pasado terminando primero en su grupo, superando incluso al Flamengo. Lleva una racha de 2 ediciones consecutivas superando la fase de grupos. El problema de Bolívar es la crisis del fútbol boliviano, ya que todavía no inició el campeonato local, por lo que llegará con mucho menos ritmo que todos sus rivales. El tercer club en la lista es Sporting Cristal de Perú, clasificado como vicecampeón de la liga local. El club lleva una racha de más de 2 décadas sin llegar al menos hasta octavos de final, un problema constante para los clubes peruanos en la Libertadores. Su mejor carta en ofensiva es el uruguayo Martín Cauteruccio, quien fue el máximo goleador de los equipos sudamericanos en 2024, anotando 39 goles. En el 2025 ya marcó 3 tantos en sus primeros partidos. El último equipo es Cerro Porteño, que clasificó a través de la fase previa. El Ciclón terminó último en el grupo que compartió con Palmeiras y Bolívar en 2023, por lo que buscarán evitar esto. También tendrá un cruce especial con los brasileños tras los incidentes por racismo ocurridos en la Libertadores Sub-20. Cerro comenzó de pésima forma el año en el torneo paraguayo, quedando a 11 puntos de libertad antes de la mitad de la campaña. Palmeiras domina este grupo con un 96% de chances de pasar, luego viene el Bolívar con 41%, seguido por Cerro Porteño con 40%. Último queda el Sporting Cristal con 23% de chances de avanzar octavos. El último grupo es el H, también compuesto por varios ex campeones de Libertadores. El cabeza de serie es Peñarol de Uruguay, campeón de la liga local en 2024. En la última edición tuvo su mejor participación en más de una década, llegando hasta semifinales, donde cayó ante Botafogo. En fase de grupos no aprovechará su localía, ya que jugará sus 3 partidos a estadio cerrado por una sanción tras el recibimiento en la semifinal y casos de racismo. Su mayor fichaje fue retener a Leo Fernández, su gran figura del año pasado. Peñarol no comenzó bien el año en la liga local, solo ganando 1 de 7 partidos. Uno de sus rivales será otro múltiple campeón, Olimpia, quien fue ganador del torneo Clausura paraguayo. El decano tuvo un pésimo 2024, quedando fuera en la Sudamericana en fase previa.
Son el único equipo paraguayo en llegar a cuartos de final en los últimos 5 años, algo que buscarán repetir, esta vez con Martín Palermo como técnico. Su mayor fichaje del mercado de pases fue Darío Benedetto, quien todavía no marcó un gol en 2025. El equipo tuvo un mal inicio de año, quedando a 9 puntos del líder en el torneo local. El tercer club del grupo es Vélez Sarsfield, el último campeón de la Liga Profesional de Argentina. Vélez es el equipo con menor promedio de edad de la Copa, 24,6 años, el único por debajo de los 25 años. El equipo finalmente mantuvo al central Valentín Gómez, su joven más valioso, quien había sido comprado por Foster Gillett, pero seguirá en el club. El Fortín tuvo un comienzo desastroso de 2025, al punto que echaron a su técnico Sebastián Domínguez y lo reemplazaron con Guillermo Barros Esqueloto, la dupla de Palermo en Boca como jugador. Hasta ahora ganaron solo 2 de 10 partidos por liga. El último equipo de esta lista es el del nombre más particular, San Antonio Bulo Bulo, que clasificó como campeón de uno de los torneos de Bolivia. El equipo es debutante en la Copa y jugó en Primera División por primera vez en 2024, un ascenso meteórico. Su rendimiento en el segundo semestre fue muy pobre, culminando 13º entre 16 equipos. Es uno de los clubes más humildes, con un valor de plantel de solo 7 millones de euros. Este grupo es uno de los más parejos entre los 3 primeros, con Peñarol como líder con 68% de probabilidades, luego está Olimpia con 65%, tercero Vélez con 62% de chance, la chance más alta para el tercero en el grupo, y último está San Antonio Bulo Bulo, que apenas promedia un 5% de probabilidad de seguir en la Copa. Para ustedes, ¿qué equipos son los favoritos y las posibles sorpresas de esta Libertadores? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el ranking de todos los clubes de la Copa.